Hola, hola, hola amigos del Magallanes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de tu programa Zona Turca, la casa del Magallanero. Hoy martes 3 de diciembre del 2024 para este servidor es un gustazo, una alegría, un orgullo poder una semana más estar con cada uno de ustedes, quizás en tu casa, en tu trabajo. Algunos me escribieron que hasta en un vuelo escuchaban el programa donde sea que nos estén sintonizando. Quisiera agradecerles y para mí es una alegría completa poder compartir con cada una de las personas que son parte de Zona Turca, la casa del Magallanero. También agradecer a cada una de las personas que hacen de este espacio algo posible en la dirección general y en el manejo completo de BDM Radio en la ciudad de Miami. Está nuestro amigo y compañero Frank Carreño, y también a las personas que se han estado suscribiendo al canal en los últimos días. Ya estamos al momento de hacer esta grabación con 1973. Nada más faltan 27 suscriptores para llegar a la meta que nos planteamos a inicio de temporada. Y mira, apenas estamos por 3 de diciembre. Así que mi primera petición será que tú, querido amigo, tu querida amiga que estás escuchando por primera vez el programa, te hagas parte de la familia simplemente dándole al clip de suscripción, regalarme tu like, poner un comentario y de manera inmediata comienzas a convertirte en lo que es parte de la producción de Zona Turca, porque como bien saben nuestros fieles radioescuchas, todos los días los leemos, añadimos tu mensaje acá en el programa, los voy a leer un poquitito más adelante para que de una manera u otra seas parte de la construcción del programa. Hoy un martes interesante, y antes de hablar de todo lo que ocurrió en esta doble jornada frente a las Águilas del Zulia, donde el Magallanes barre los dos encuentros, pone la serie particular 5-1 y comienza a buscar y a oxigenarse al inicio de esta semana con lo que es el sueño de estar tranquilos en la parte alta de la tabla pensando en la clasificación. Es correcto, falta una eternidad, pero estos dos juegos fueron muy importantes porque pueden anímicamente cambiar la dinámica dentro del equipo y al mismo tiempo preparar mejor lo que resta de la semana, porque por segunda semana consecutiva toca jugar 7 veces, es decir, 14 juegos por lo que vienen siendo las últimas 2 semanas, cosa que es muy intensa. Ya lo habló Eduardo Pérez, lo dijo para Prensa Magallanes diciendo que no le gusta, y a quién obviamente, pero que le afectaba mucho a lo que es la preparación de la semana tener que iniciar lo que viene siendo la competencia de la 9ª semana con una doble tanda, sobre todo por lo que es la utilización de los lanzadores. Hoy por suerte todo salió perfecto. Junior Guerra avanzó lo suficiente para no tener que utilizar el bullpen A en lo que fue el juego número 1, y en el segundo todos funcionaron y cumplieron prácticamente con su rol. Algunos problemas con Vizcaya, le conectaron el hit para romper el 0-0 a Jesús Tinoco, pero creo que por encima de la victoria, quitando quizá a Anthony Vizcaya, el bullpen en el segundo encuentro estuvo perfecto, y en lo que fue el juego número 1 nada más entre Ángel Hernández y Alfred Gutiérrez, lanzadores que no pertenecen al bullpen A, bastó para sacar ese último episodio, aunque tuvo problemas el chico Ángel Hernández. A ver, antes de iniciar con lo que es el programa, yo quiero compartir algo personal con ustedes que me hace mucha ilusión y que significa para mí algo muy importante, porque como ustedes bien saben, mi deseo, mi sueño acá es poder hacer de esto un estilo de vida, poder trabajar dentro del periodismo, dentro de los medios. Hemos estado en Zona Turca por 4 temporadas dándole y construyendo paso a paso para buscar un espacio dentro del medio, y debido a la cantidad de visitas que hemos estado teniendo, tampoco son millones, pero para YouTube sí fueron las suficientes para activarnos lo que se llama el partnership con YouTube, es decir, algunas opciones que nos dan a los pequeños creadores para poder monetizar nuestro contenido.
esto veámoslo como una pauta publicitaria, quiero decir. Así que yo me gustaría ofrecerte en esta noche, a partir de ahora quiero hacer una especie de video que esté al inicio del programa, para que las personas que son fanáticos de Zona Turca, que les gusta el programa y que de una u otra manera deseen ayudar a este servidor, pues fíjense que hay dos opciones. La primera es acá mismo en lo que es la descripción del video, ustedes bajan un poquito, donde le das like al video. Si corres un poco a la derecha hay una opción que se dice o que se llama gracias. Allá o ese espacio es para que tú puedas apoyar directamente a mi programa, a este espacio, con una donación, la que tú quisieras. De acá está puesto, creo que en dólares, también está en pesos colombianos. Sea como sea, al tener tu tarjeta adjunta a lo que es Google, puedes simplemente añadir un gracias o un mensaje que tú quieras añadir, y eso pues va a beneficiar de una u otra manera este trabajo, que como ustedes saben lo hacemos con el corazón en la mano, no tenemos publicidad, y obviamente lo que es el trabajo, el esfuerzo y lo que viene siendo el tiempo invertido en esto, poder verlo económicamente retribuido sería para mí un verdadero placer. Y también tenemos la opción de hacerte membership, de hacerte miembro del programa. Simplemente lo que puedes hacer allí es entrar al canal directamente, y en donde se pueden ver lo que es todos los videos que tenemos, hay una pestañita que dice membresía, y es algo que se cobraría mensualmente y que a su vez me ayudarías con esa manera para seguir creciendo y poder, ¿por qué no?, mejorar los equipos, mejorar la computadora, los micrófonos, todo esto que necesitamos para poder competirle al periodismo que ya existe dentro del béisbol profesional, desde este pequeño pero excepcional espacio que hemos estado creyendo, creando y trabajando en las últimas temporadas. Así que cierro este espacio publicitario invitándote que me ayudes. Es simplemente una forma de yo poder recibir algo de economía, de dinero. Lo único que tienes que hacer es darle a donde dice gracias aquí en el video, o hacerte miembro en el canal. Discúlpenme por lo extenso de esta parte, pero creo que todos merecemos una retribución por el trabajo que hacemos. Y cierro también invitándote para que me sigas en las redes sociales, en Twitter @GeoffHernández, y también en Instagram en GeoffHernández. Bueno, ya habiendo dicho eso, antes de leer los mensajes que nos dejaron en el video anterior, el del día domingo, luego de lo que fue ese resultado complicado frente a los Leones del Caracas, 8-7, quisiera iniciar dando algunas informaciones que hemos estado recabando para todos ustedes acerca del Magallanes. Primero vamos a repasar un poquito lo que fueron los movimientos que se hicieron en el roster para esta semana número 9. Lo primero que hay que decir es que el Magallanes la semana pasada no pudo contar con lo que fueron los servicios de Felipe Rivero por una cuestión o por un programa de fortalecimiento en su brazo, luego de los problemas que tuvo en su brazo de lanzar hace algunas semanas atrás. Entendiendo esto, Magallanes hizo un total de 4 movimientos en el roster. Salieron Deolis Guerra, Bubby Rosman, Leandro Pineda y Tito Polo. Sale Deolis por una cuestión de rendimiento, pero al mismo tiempo a lo mejor dándole algunos días de libertad para que pueda recuperar un poco de la confianza, que pueda trabajar en el fortalecimiento de su brazo, porque una de las cosas que hemos visto con Deolis en sus últimas presentaciones es que ha perdido potencia en el picheo primario, y esto obviamente afecta en lo que es el resultado y el conjunto de efecto que puede tener su picheo secundario, que es el cambio de velocidad, y que, como ustedes bien saben, es el picheo que lo mantuvo muchos años
en las grandes ligas. Salió también Bobby Rossman, por allí no se ha confirmado que vaya a dejar de estar con el equipo, no ha habido tanto detalle en esto, o al menos este servidor no pudo recabar la información necesaria. Es un brazo importantísimo, pero que en honor a la verdad, al tener ese problema en el hombro de lanzar, uno no sabe si le den los números para poder estar con el equipo al menos la próxima semana. Habrá que esperar, habrá que esperar alguna actualización por parte del cuerpo médico de los Navegantes del Magallanes. Tito Polo es probablemente la gran y lógico, el gran movimiento, gran digo en el sentido que se podía prever dentro del roster del Magallanes, sabiendo la cantidad de jugadores disponibles que hay para lo que viene siendo los Jardines, y Leandro Pineda, que fue un novato que ayudó mucho en esa victoria contra Caribes la semana anterior, donde conectó un par de cuadrangulares un día, pero entendemos también que está súper poblado algunas posiciones en el roster y en la alineación del equipo, en la reserva, para poder contar con sus servicios. ¿Quiénes entraron? Bueno, Eduard Colina, quien lanzó el segundo juego de hoy. Felipe Rivero, que vamos a ver cuándo va a estar disponible para lanzar, y dos movimientos que yo no entendí mucho. No sé para qué ingresa Manuel Boscán, tampoco estoy muy claro en la utilidad de Edgardo Fermín, así que no voy a perder demasiado tiempo en esto, porque ya hablaremos cuando desglosemos el primero y el segundo encuentro, que en una situación con el juego 4-1 a favor en la parte baja del sexto, que significaba ser la parte baja del octavo en un encuentro regular, con la posibilidad de producir un poco más de anotaciones para darle más colchón a Wilkin Rodríguez, Eduardo Pérez toma la decisión de traer a Manuel Boscán en vez de dejar en paz a José Gómez para que batease, o a Diego Rincones, que es el único bateador que tiene 400 averaje en la liga y que toma un turno cada 3 encuentros, o a Jacob Rhinesmith, que no estuvo como titular en el segundo juego. Bueno, Eduardo Pérez puso a Boscán, quien su última aparición en el plato fue por allá, creo que el 19 de octubre, si mi memoria no me falla, y que se fue del Magallanes porque le dieron la tercera base, y además de tener problemas a la defensiva, el señor Boscán pues dejó promedio de 115. ¿Por qué lo pusieron hoy? Vaya Jesucristo a saberlo. Pero bueno, dije que no iba a invertir demasiado tiempo en esto. Un par de cosas más que quería compartir en tono de información. Hay que decir que bueno, que quedan 7 días para lo que es la ventana de transferencias en la LBBP. Yo no estoy muy claro si Magallanes va a hacer algún movimiento, al menos es lo que tenemos por ahora. Bueno, esto lo tenía escrito por acá, y hablando de lo que viene siendo la semana, quisiera repasar con ustedes rapidito por allí cuáles son los encuentros que le quedan al Magallanes a partir de ahora, que son 5, de los cuales solamente uno será en Valencia, que será el Caracas Magallanes del próximo día 6, es decir, mañana inicia esta microserie de 2 encuentros en Caracas. Mañana se jugará contra los Tiburones de La Guaira. Pasado mañana, es decir, el jueves, se jugará contra Leones en el Monumental. Luego se regresa a Valencia el día 6 para jugar otro encuentro frente al Caracas, pero en el José Bernardo Pérez de Valencia, y se cierra la semana viajando a lo que es el oriente magallanero, como bien sabemos, allá el Chico Carrasquel, para cerrar esta semana número 9 frente a Caribes de Anzoátegui. Hubo mucha revolución dentro, y perdónenme con esta palabra porque ustedes saben que hay estrés postraumático dentro del idioma cuando nos dicen revolución para el venezolano, al menos desde el 90 para acá. Pero sí, hubo una especie de revolución dentro de lo que fue las redes sociales, o fueron las redes sociales en los últimos días, cuando Eduardo Pérez confirmó que uno de los 2 abridores del encuentro de hoy sería Eduard Colina. Le dieron los días para que abriese primero Junior Guerra y luego Eduard Colina. ¿Cuál era el principal deseo máximo que pudiese tener Eduardo antes de lo que fue la realización de esta doble tanda?
lo que terminó ocurriendo, y es que Junior Guerra pudiese avanzar lo más posible en su presentación y de manera ideal que la pizarra estuviese abierta a favor del Magallanes para no tener que utilizar el bullpen A en ambos encuentros de la doble jornada. Tanto fue el deseo de Eduardo Pérez, de un montón de magallaneros en el mundo, y por qué no decirlo de este servidor, para que eso ocurriera, que finalmente se terminó dando. Pero vuelve a ocurrir la misma tendencia de las últimas dos salidas de Junior Guerra, y es que ha estado teniendo problemas en los primeros dos episodios, y a partir de allí es cuando se ve el mejor rostro de lo que sin ningún tipo de dudas hasta este momento es el pitcher del año de nuestra liga, porque con la victoria de hoy el señor Junior Guerra sumó su séptima victoria en la temporada. No me voy a cansar de decir, de repetir, de redundar que ese montón de magallaneros que destruyeron en 1000 pedazos Twitter, Facebook, Instagram, y que se cansaron de lanzar improperios a la gerencia, y ojo que acá no somos demasiado fanáticos con la gerencia del Magallanes y ustedes lo saben, pero cuando las cosas se hacen bien hay que recalcarlo. Yo recuerdo las cosas que leí de una manera terrible. En ese tiempo yo estaba viviendo una manera muy difícil dentro de mi vida, así que me olvidé del Magallanes, sobre todo para dictaminar cualquier opinión, pero sí los leía muchos que destrozaron a Junior Guerra y que parecía que hubiesen cambiado a Jan Hervis Solarte por Geoff Hernández. Todavía están a tiempo de entrar en www.juniorperdonanos.com.be y dejar tu mensaje para lo que viene siendo una campaña de Junior Guerra que está en modo gigante para el Magallanes, y que si ha habido dos jugadores que tienen al Magallanes todavía metido en plena clasificación, uno es Junior Guerra y el otro es Renato Núñez. Ya con Junior se está cayendo en el espacio de que varios están pidiendo perdón, cosa que los honra y me alegra mucho, pero ahora la cuestión parece que es caerle encima a Renato Núñez. Un Renato Núñez que, por cierto, estoy muy preocupado porque salió del juego tomándose la pierna derecha, una de sus piernas de las cuales ha estado aquejándose en las últimas presentaciones. Ustedes recuerdan aquel último Caracas Magallanes, no el del día domingo, sino el anterior, donde en Caracas, en un batazo de Renato que se fue al jardín izquierdo, llegó hasta la segunda, pero empezó a tener algunos problemas, y yo creo que esto de los 20 turnos consecutivos sin poder conectar de hit y salir hoy con esta situación tomándose la pierna derecha es motivo de alarma, porque estamos entrando en la faceta de torneo cuando en los últimos años el físico le ha golpeado a Renato Núñez. Si Eduardo Pérez debe tomar la decisión de darle, qué sé yo, 3, 4, hasta 5 encuentros para que la pierna de Renato Núñez, si no es que ya sufrió algún tipo de lesión, golpeamos madera para que esto no sea así. Si se necesita darle descanso por una semana, que se le dé, porque ahorita ni él está siendo productivo, ni se ve con seguridad en el home, y todo esto tiene que ver con los problemas que está sintiendo en su pierna, porque cuando un pelotero, vamos a ampliar el margen en esta explicación, cuando un deportista de alto nivel, de élite, comienza a sentir problemas físicos en una zona que le ha afectado en años anteriores, lo que viene siendo la mente cambia absolutamente de manera extraordinaria. Me acuerdo claramente de lo que viene siendo un ejemplo si nos vamos al fútbol, como es el volante central del Barcelona, Frenkie de Jong, quien ha estado lidiando con muchos problemas en su tobillo y no ha podido regresar a su nivel porque parece que siempre
tiene miedo de expandirse al 100% en la energía por un temor a volver a caer con ese tipo de lesiones que ya son crónicas en su carrera. Y hablando de Renato, ya tenemos historial acá al menos en Magallanes, que ha estado sufriendo de esas constantes cargas musculares en las piernas cuando entra noviembre y diciembre. Así que el señor Eduardo Pérez, de la mano de lo que es su cuerpo médico, que está dirigido por Ballestes, si no recuerdo, este es el apellido completo del chico que es el jefe de médicos del Magallanes, el jefe de los trainers, va a tocar tomar una decisión importante, porque lo que menos necesita Magallanes ahora es que su MVP, por una cuestión de estar jugando con algunos problemas físicos, se rompa, tenga ese popular hamstring failure, que es los problemas en los isquiotibiales, o pueda ser en la parte de los muslos. Habrá que estar atentos a cuál será la información del equipo médico del Magallanes, pero si tiene que descansar Renato, que descanse, porque Magallanes no puede darse el lujo de perderlo por 3-4 semanas, lo que vendría siendo olvidarse técnicamente de toda la temporada regular y buena parte de la postemporada si clasifica el Magallanes. Así que muy pendientes con esta situación que ha estado lidiando Renato Núñez. Entonces ya exaltamos a Junior Guerra, invitamos a los que armaron el modo te detestamos que puedan salir de ese lugar y escriban en www.juniorperdonanos.com.be para dejar allí su mensaje de disculpas. Por suerte somos varios quienes estuvimos tranquilos desde el día 1 en este cambio, sobre todo no porque pudiese fallar Guerra o no, sino porque Solarte no le dio nada al Magallanes, absolutamente nada. Ese señor ni sabía dónde estaba el José Bernardo Pérez de Valencia, y traer un brazo prácticamente gratis, sea lo que sea que fuese el resultado que diesen sus numeritos, iban a ser de bendición para el Magallanes. Dentro de la alineación que puso el amigo Eduardo Pérez en lo que fue el primer encuentro, los movimientos más importantes fueron que Diego Castillo pasó de estar en el espacio final del line-up, es decir, de séptimo, como fue contra los Leones, lo subieron al segundo puesto. Rainsmith quedó como tercero, no jugó Torrens en el primer encuentro. Eliezer Alfonso, que tuvo una jornada excepcional, continuó estando como quinto. Y Miguel Aparicio, quien aprovechando su momento bueno que había tenido en la ofensiva desde que empezaron a ponerlo en la alineación titular, hoy estuvo como jardinero derecho en lo que fue el primer juego y jardinero derecho en el segundo. No tuvo una buena jornada, seguramente se le hayan acabado las oportunidades y mañana veamos otra alineación sin Miguel Aparicio, quien lamentablemente, sobre todo en el segundo encuentro, por suerte para él ganó el Magallanes, le tocaron dos turnos enormes dentro del juego y se vio muy mal en ambos, muy mal, ponchándose en uno sin tirarle y en otro bastante atrás, con lo que fue una recta que ni siquiera pasa las 90 millas, hablando de Wilfredo Boscan. Pero como acá no estamos para caerle encima, lo que sí hacemos es anticipar a un movimiento bastante predecible por parte del cuerpo técnico del Magallanes, así como pasó con José Gómez, seguramente pase con Miguel Aparicio, quien volverá a tener su espacio en la reserva de ser la opción 1 o 2 como bateador emergente. Estos fueron los movimientos que hizo el manager Eduardo Pérez acerca de la alineación que plasmó el día de hoy, y así se armó. Permítanme un segundo que ustedes saben que esto es un falso en vivo, así que toca mover todo al mismo tiempo. Estaba moviendo la tableta por acá para abrir lo que fueron los detalles del juego. Y por parte de las Águilas habría Luis Moreno, el colombiano, quien tenía su primera presentación con las Águilas del Zulia. Las Águilas rapidito en el segundo episodio, aunque antes hay que decir que en el propio primer capítulo se metió en problemas Junior Guerra, recibiendo un par de sencillos, uno de Ali Castillo, el otro de Simón Muciotti. Después de eso se fajó
con José Pirela, quien pudo dominar en todo ese juego. Se vio muy por encima del gran bateador de las Águilas, José Pirela. Hablo de Junior Guerra, lo ponchó prácticamente haciendo que besara la tierra con ese picheo quebrado, y luego de eso hubo una jugada excepcional que a partir de acá uno comenzó a decir que podían pasar cosas buenas. Primero porque había la posibilidad de que le hicieran un rally rapidito a Junior Guerra, cosa que sería catastrófica pensando en la doble tanda. Vino, poncha a José Pirela, y aunque Rougned Odor conecta una línea salvaje hacia la zona del jardinero derecho, Jacob Rhinesmith terminó cubriendo y manejando muy bien este batazo Rhinesmith, y Ali Castillo, quien en todo momento creyó que el batazo iba entre dos, corrió con fuerza desde segunda, y cuando fue a girar desde la tercera hacia el plato, se dio cuenta que Jacob Rhinesmith tenía la pelota y no pudo llegar a tiempo en lo que se convertiría en el doble play salvador de Junior Guerra en ese primer capítulo. Inmediatamente Magallanes salió por la vía rápida del 1-2-3, y en el segundo episodio sí facturó la gente de las Águilas. Iniciando el capítulo, Chaparro entregó un rolling al shortstop Diego Castillo. Luego de eso hubo sencillo de Reyes, base por bolas para Freddy Galvis, y Sandy León se envasa con un error de estos que a veces tampoco uno no puede comprender. Primero porque hubo un batazo ceñido a la raya de cal por la inicial, donde Renato se arroja de cabeza, agarra la pelota, pero lamentablemente se apresura. Tenía al menos 1 o 2 segundos para serenarse, porque quien corría de la inicial, desde el home a la inicial, era Sandy León, y segundo, fue tan fuerte el batazo que había tiempo suficiente para asegurar ese out, pero lamentablemente con la ferocidad del batazo, la atrapada, el giro y el lance, no lanzó nada bien Renato Núñez a ese al pitcher Junior Guerra cuando vino desde la lomita a la inicial. Y acá es donde yo digo, porque el error no se le puede marcar cuando hubo el batazo de Sandy León, porque las reglas claramente indican que cuando hay un esfuerzo excesivo por el defensor, siempre se va a primar añadir hit al batazo. El error hubiese estado únicamente en el tiro. El problema es que, bueno, no estoy de acuerdo en lo que fue esa anotación. Lamentablemente, con ese tiro al plato, Freddy Galvis, con ese tiro malo a la inicial, quiero decir, llega al plato Freddy Galvis, y esto se pone 1-0 para que después de eso se completase, 2-0 era la carrera de Freddy Galvis. Ya había anotado anteriormente Ángel Reyes, primero con ese batazo, y luego en el lanzamiento se convirtió entonces en un movimiento de 2 anotaciones para las Águilas del Zulia en esa parte alta del segundo capítulo. Magallanes intentó en la parte baja meterse en juego, se ponchó Renato Núñez, Alfonso, quien conectaría el primero de los 5 inatrapables que conectó en la jornada. Luego de eso se poncha también Luis Uisbel, y con un flycito allí detrás del shortstop Miguel Aparicio pone primera y segunda para que José Peraza fallase con un rolling al shortstop por la vía 64. En el tercero, una vez más, vino Águilas del Zulia intentando ampliar más el marcador. Sencillo otra vez de Muciotti, ponche otra vez a José Peraza, boleto para Rougned Odor, y cuando parecía que finalmente se iba a desplomar Junior Guerra por la cantidad de picheos, la cantidad de gente que tuvo en base, la sensación de que estuvo un batazo de salir del encuentro, que es una sensación que tuvo en aquel encuentro contra Caribes, la penúltima vez que se montó en la lomita, y que también tuvo hoy, pero como es tan caballo, bueno, consiguió el picheo, y aunque siendo honestos, no pudo darle mejor a Andrés Chaparro a ese batazo. Fue una línea salvaje, pero directo al center fielder Carlos Rodríguez, quien casi no se movió. Y luego de eso, con un rolincito a primera, Junior saca de circulación a Ángel Reyes para completar el 0 en la parte alta del tercer episodio, lo que le permitiría inmediatamente al Magallanes meterse en score, porque Tucupita Marcano, que ha estado excepcional
excepcional. Acá mismo, y esto hay que decirlo, llegamos a comentar, porque como estamos analizando todos los días al Magallanes, lo que decimos hoy, quizá la semana que viene ya no tiene cabida dentro del equipo. Esto lo repito constantemente para que los oportunistas del momento no tengan este espacio y digan, no, pero es que tú dijiste que Tucupita Marcano venía incluso a perder el puesto en la alineación, bla, 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 bla. Bueno, esto ocurre porque en aquel momento, que ya es casi una semana y media atrás, dijimos que José Gómez estaba en un mejor momento ofensivo, que Peraza estaba bateando y que iba a ingresar Diego Castillo en la alineación, lo que obligaría a Eduardo Pérez a poner a quien esté mejor. Y lamentablemente Tucupita Marcano estaba bateando 252, teniendo algunos problemas en el shortstop, pero desde que la competencia se hizo real entre Peraza, estoy hablando de todos los infielders, Peraza, Diego Castillo, José Gómez cuando tuvo su racha a la ofensiva y el propio Swissbell, que está como tercera base, cuando se activó esta competencia fue cuando vimos lo mejor de Tucupita Marcano. Un Tucupita Marcano que termina la jornada de hoy sumando 13 turnos consecutivos sin haber sido retirado por la vía del out. Y lo vamos a repasar con ustedes. Sus últimas 13 apariciones han sido boleto, boleto, doble, sencillo, 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 doble, boleto, sencillo, sencillo, boleto y sencillo, con 8 anotadas, una empujada y una de estas cosas que no brillan tanto en la estadística cuando se ve, y es el shortstop nivel Grande Liga que está teniendo el jugador Tucupita Marcano, recuperando su puesto en la alineación y sacando lo mejor posible, porque Magallanes, con esta dupla que está mostrando entre Diego Castillo y Tucupita Marcano y también José Peraza, demuestra esta profundidad que se tiene en el roster y que al final hemos de llegar a la conclusión que va a jugar aquel que esté mejor, y es imposible que esté aún mejor Tucupita Marcano porque está perfecto a la ofensiva y excepcional nivel Grandes Ligas en el shortstop. Entonces, en esta parte baja del tercer episodio inició el capítulo Tucupita conectando un doble al jardín derecho. Luego de eso, Carlos Rodríguez se baja con un sencillo al jardín izquierdo. Fue tan fuerte el batazo de Carlos que no permitió que anotase Tucupita Marcano, pero no hay problema porque estaba Diego Castillo, y Diego Castillo es otro de los movimientos correctos que ha hecho la gerencia del Magallanes. Yo sé que ha dolido mucho saber que Romer Cuadrado no va a ser parte de la reestructuración del Magallanes, pero fue el precio a pagar, y esto yo lo dije acá mismo. Quien quiera va y revisa por allá, busca la fecha del cambio de Romer Cuadrado y busca ese día Zona Turca donde yo dije, sí, me duele Romer Cuadrado, pero yo soy un fan completamente enamorado del béisbol que tiene Diego Castillo en su porvenir. Es un beisbolista sensacional, un infielder completo que incluso puede jugar en los jardines y que a la ofensiva va a empezar a tronar extra bases y líneas como lo ha hecho en toda su carrera. Así que yo no le iba a caer a la gerencia encima, y ahora que comienzan a darse los frutos obvios de un movimiento de este nivel, porque Diego Castillo es un caballo en esta liga, es un tipo que está proyectándose para mantenerse de manera regular en las ligas mayores. Acá está empezando a dar ciertos resultados. Contra los Leones conectó, se bajó con un sencillo. El día anterior a eso vimos a Castillo bajándose con su primer extra base y sencillo. Hablo del día 30 de noviembre con 2 anotadas y 2 empujadas. Y hoy, en lo que fue este primer juego, Diego Castillo se bajó de 4-3 con 4 empujadas y con un total de 1 carrera
anotada después de concretar 2 dobles. Acá Diego Castillo entonces en este tercer episodio, luego del doble y el sencillo de Carlos Rodríguez, metió su segundo batazo de 2 bases en la temporada hacia el jardín central, bañando a Muciotti, permitiendo que tanto Tucupita como Carlos Rodríguez anotasen en carrera. Quedó en segunda. Después de esto, Jacob Rhinesmith falló con un batazo al jardín derecho, Renato con un flycito tercera y Eliezer Alfonso con una línea al jardinero central. Estas fueron las 2 carreras del Magallanes en el tercero. El cuarto capítulo fue oro puro para Junior Guerra. Y de inmediato la ofensiva del Magallanes se activó como aquella noche también de la doble tanda contra Bravos de Margarita. Boleto para Suibel, pelotazo para Aparicio. Peraza tocando la bola de manera perfecta, hizo el sacrificio y movió a los corredores. Le dieron base por bola intencional a Tucupita Marcano y en lo que fue un rolling complicado que golpeó al pitcher Felipe Tejada, se desvió, le quedó perfecto para el doble play a Ali Castillo y le pasó exactamente lo mismo que a Renato Núñez en ese batazo de Sandy León en lo que fue el capítulo número 2, y es que cuando tenía al menos un segundo para serenarse o pasarle la pelota a Freddy Galvis, tomó y de inmediato pisó y sin ponerse estable o sin estabilizar su cuerpo en el campo, lanzó a la primera, lanzó mal, no pudo levantar allí a Andrés Chaparro, lo que permitió entonces que anotase tanto Luis Suisbel como Miguel Aparicio para poner entonces en ese momento el marcador 4-3. Y luego de eso Diego Castillo conecta su segundo doble del juego para que anotase Carlos también y quedara entonces 5-2 Magallanes en la parte baja del cuarto episodio, cosa que nos lleva hasta la parte baja del sexto. Desde ese momento hasta el sexto fue perfección pura por parte de Junior Guerra, y es acá donde el Magallanes termina de romper el juego de pelota en ese sexto capítulo. Boleto para Peraza, sencillo de Tucupita Marcano. Vino un error del pitcher Hazael Quijada, quien quiso lanzar a tercera cuando tocó la bola Carlos Rodríguez, la metió bien lejos y esto permitió que anotase el jugador José Peraza. Castillo conectó sencillo también al centro, empujando a Carlos Rodríguez. Rhinesmith recibió boleto, Renato se ponchó y con el doble de Eliezer Alfonso terminó de gestarse el rally de 5 carreras porque anotaron tanto Castillo como Jacob Rhinesmith. Séptimo doble de la campaña para Eliezer Alfonso, un racimo de 5 que dejó el juego entonces 10-2 en la parte baja del sexto, y en el séptimo Eduardo Pérez, haciendo lo que veníamos anticipando y deseando que ocurriese, le dio el séptimo inning a Ángel Hernández, quien en algún momento hace unos días atrás, en lo que fue esa doble jornada contra Margarita, tuvo un inning muy importante en 0. Acá lamentablemente no pudo porque permitió 3 sencillos y 2 carreras, pudo sacar 2 tercios y tuvieron que traer a Alfred Gutiérrez porque no pudo el prospecto del Magallanes Ángel Hernández sacar el out número 21, que es lo que se jugó, porque al ser doble cartelera ustedes bien saben que se juega a 7 episodios. Vino Alfred Gutiérrez, quien se enfrentó a José Pirela y lo hizo fallar con un flycito a la tercera base, dejando entonces la victoria número 21 de la campaña para el Magallanes, número 7 para Junior Guerra. Cayó derrotado Luis Moreno, dejando por supuesto el MVP dividido entre Junior y un Diego Castillo que estuvo pletórico en este primer encuentro, que deja al Magallanes que entonces con 21-19, y al mismo tiempo se igualaba ese récord con las Águilas del Zulia, 21-19. Y antes de repasar lo que fue el segundo encuentro, un encuentro mucho más peleado, con mucho más detalle, más cerrado en el bullpen, en las ocasiones que tuvieron ambos
equipos vamos a cumplir con lo que prometimos, ¿no? Y lo que prometimos acá fue leer algunos mensajes de las personas que estuvieron viendo el programa del día sábado, más que viendo, escuchando, por supuesto. Y por acá dice el amigo Darwin Viera, siempre presente en Zona Turca. Dice: Geoff, es un inmenso placer saludarte. Todas las derrotas duelen, pero esta derrota tengo impotencia. Tucupita, Torrens y Franco entraron en vapor. Sigo apostando a mi equipo Navegantes del Magallanes. Nunca está de más el recorderis de que esta situación, de que hablen de derrota, es porque el programa fue del domingo, luego de la pérdida contra los Leones del Caracas, 8-7. Por acá Manuel Villalobos dice: saludos Geoff, aquí el que hace falta es Wilfredo Romero, ese sí tenía los roles de cada jugador y puso carácter en ese dogout. Muchas gracias por tu mensaje, querido Manuel. Hijo, Dios te bendiga, feliz Navidad, me dice mi padre precioso. Te amo, papá, un abrazo enorme. Dice Wilmer Sarda Enríquez: saludos y muy buenos días, Geoff. Estoy convencido de que en el dogout del Magallanes hay dos reglas de oro y escritas en mayúsculas. 1. Bateador debe hacerle swing al primer lanzamiento, especialmente si el lanzador contrario está bolero o regado. Y 2. Lanzador, una vez tengas al bateador, bendito sea el Señor, lanzador, una vez tengas al bateador contrario en cuenta de 0 y 2, debes lanzarle recta alta por el medio. Bueno, hoy también se sufrió bastante en lo que fue ese bendito conteo de 0 y 2. Chacón06 dice: excelente análisis, Geoff, y qué tristeza ver un equipo como el Magallanes sin norte y con todos sus grandes ligas paseando de vacaciones sin sentir la camiseta. Atrás quedó aquel equipo de los 90 que dolía a esos caballos: Mora, Espinosa, Freire, García, y atrás quedó la excelsa gerencia de Guadarrama, dice por acá el amigo Chacón. Walter José dice: buen día, Geoff, siempre excelente tu análisis, y te complemento, el problema del Magallanes es de actitud, poniéndole la C, de actitud más no de aptitud con P. En el caso de Renato es de ansiedad. Yo difiero, Walter, como estoy diciendo desde hace rato, creo que tiene que ver algo más con lo físico. Cristóbal Hernández dice: Geoff, saludos, excelente programa, te escucho todos los días. Un abrazo, querido Cristóbal. Vizcaya ha sido caballo, pero tiene que trabajar mucho en su físico. Siempre llega a la temporada muerta muy fuera de forma, y cuando intenta recuperar ya es diciembre. Un abrazo, querido Cristóbal. Germain dice: buenos días, amigo Geoff, he visto varios aspectos. Primero, Ángel Acevedo creo no puede pichar más. Renato le ha pegado la presión por el récord. Tucupita y Torrens se están encendiendo y creo que se obedecer, unir. Bueno, ahí me perdí porque escribí un poquito guaile, mi querido amigo Germain, en este mensaje. Un abrazo grande a mi tía Jacqueline. Roger dice por acá: saludos, Ángel Acevedo no está perdiendo eficiencia, ya no debe ser el primer relevo en situaciones apremiantes. José Ramón Seija dice: hola, buenas noches, creo que Renato pudo haber sido sustituido en el noveno episodio. Mis respetos a Renato, pero no era su día. Por acá José Mendoza dice: lamentable pérdida ante el Caracas, se pierde por mal picheo básicamente. Jorge Luis: saludos desde Maracay, me da una profunda, indigna impotencia, tanto lo que explicas como lo que pasó en este traumático y fatal juego de pelota, dice Jorge Luis. Bueno, Jorge Luis, tranquilo, que hay cosas mucho más importantes que el béisbol, pero entiendo tu sentimiento completamente. José Blanco dice: estoy de acuerdo, ya Ángel Acevedo no está para este tipo de relevos. César Esparragosa dice: buenas noches, amigo Geoff, desde Cumaná. Bueno, perdimos un gran juego, pero pienso que Acevedo ya no está para entrar a relevar en un juego cerrado. Diana Pérez Mendoza dice: este juego me dejó muy molesta. Yo pienso lo mismo, aquí no viene ningún jugador top de grandes ligas, ni siquiera de visita, refiriéndose al Magallanes y a lo que conversábamos y comentábamos. Nada más yo pongo eso sobre la mesa, que varios de los peloteros importantes, grandes ligas de los Leones y otros equipos, ya están uniformados con sus respectivas divisas. Dice Diana: yo sigo creyendo que a este equipo le falta algo en bateo, para el remate el picheo se ha caído y ahí somos a veces un barco a la deriva. Un abrazo, querida Diana. Dice por acá también, quedaba un mensajito, era el de Daniel Darth: una lástima haber perdido este juego, Nivaldo no ha demostrado nada de lo bueno que hablan de él desde la temporada pasada. Alfredo dice: saludos compañeros, sobre Tito Polo, Eduardo ya dijo que está esperando para ponerlo a jugar. ¿Qué tal? Dice
el amigo Alfredo. Bueno, si eso fue lo que comentó, cosa que no me consta porque realmente no lo escuché, hoy se contrarió y se autogoleó él mismo porque lo sacaron del roster. Así que muchas gracias a todas las personas que dejaron su comentario. La invitación es para los nuevos, los que están escuchando el programa por primera vez, y los que quieren ser parte de Zona Turca, dejen su mensajito. Y mañana, después de lo que es el post partido contra los Tiburones de La Guaira, vamos a estar leyéndolos absolutamente todos. Así que ganó el Magallanes 10 carreras por 4 el primero, y en el segundo Magallanes abría con Edward Colina. Y con Edward Colina pasa algo que al final uno, por más pelota que uno vea, por más años que uno pueda estar pegado a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, uno no termina de aprender ni de entender lo difícil que es de pronosticar las cosas que van a pasar dentro de nuestro béisbol. Cuando uno observa lo que vienen siendo los números de Edward Colina, las últimas apariciones de Edward en la lomita del Magallanes, obviamente que lo lógico en esto es enloquecerse y decir va a ser una tragedia absoluta lo que va a ocurrir el día de hoy. Yo eso lo puedo entender porque Colina en 17 1/3 sumaba 26 inatrapables, le habían anotado suficientes carreras como 17 para tener la efectividad en 7.79, y en lo que va de temporada únicamente se le había visto una presentación medianamente decente que fue contra Margarita hace ya unas 4 semanas más o menos. Gana Junior Guerra, Edward Colina se monta a la lomita y yo no sé por qué, ahí quedó registrado el tweet porque gracias a Dios esto existe para lo bueno y para lo malo. A mí me daba la sensación que le iba a ir bien a Edward Colina hoy. ¿Por qué? No tengo ningún tipo de argumento ni estadístico, ni científico, ni espiritual para decirte por qué sentía que Edward Colina iba a poder tener un juego de pelota. Es más, las cartas estaban echadas para que ocurriese todo lo contrario. Y era tan esperable que pudiese batearle una alineación salvaje como las Águilas del Zulia a Edward Colina, que ese mismo oxímoron, que es el arte de pensar y de que ocurra todo lo contrario a lo que se espera, era lo que me llevaba a pensar que Edward Colina podía avanzar al menos por 2 episodios en blanco. Bueno, acá el muchacho toma la pelota, retira 1-2-3 el primero, retira 1-2-3 el segundo, en el tercero se mete en problemas y es capaz en ese inning número 3 de salir de ese episodio teniendo primera y segunda, haciendo fallar a Simón Muciotti para darle entonces a partir de acá la responsabilidad al bullpen. Uno nunca se va a cansar de sorprenderse con lo que es nuestra liga, así que completamente contentos por el trabajo que dejó Edward Colina hoy, quien transitó por 3 episodios, nada más un par de inatrapables, sin carreras, no ponchó a nadie y puso a trabajar bastante a su defensa. Y por parte de las Águilas, Francisco Morales, uno que estuvo en el mes de noviembre metido en estos cambios que se han hecho constantemente en la liga en las últimas semanas, vino proveniente de Cardenales de Lara, abrió, solamente transitó por un episodio. Luego de eso, y mira cómo es el béisbol, por eso es que es una cosa increíble lo que tenemos en nuestra liga. Lipson Nava quiso llevarse el juego de pelota y por poco lo hace utilizando brazos que, con todo respeto, no están acorde al nivel que exige la liga, como son Néstor Molina, quien ha tenido una carrera magnífica en nuestra Liga Venezolana de Béisbol Profesional, incluso ganando campeonatos, siendo importante en uno de esos años o varios de esos años donde Lara tenía una rotación mágica en su cuerpo de lanzadores, pero que en honor a la verdad no tuvo casi participación este año. Le dio release Cardenales y apenas en su segunda salida viene Néstor Molina y por espacio de 1 2/3 Magallanes le batió, es verdad, 3 inatrapables, un par de batazos tremendos, pero la defensa respondiendo el mal corrido de bases que tuvo el Magallanes en algunas situaciones permitió que fuese avanzando el encuentro de pelota. Y luego estuvo Aldre Acosta por 1/3, pero después viene Wilfredo Boscán, un Wilfredo Boscán
que acaba de ser parte de un cambio también desde el Caracas, donde los Leones recibieron a Alvin Herrera, proveniente del Zulia, y las Águilas tuvieron el brazo de Wilfredo. Y Wilfredo hoy se bajó con 2 episodios en blanco, permitiendo solo un sencillo, para que ustedes vean que esta liga es increíble. Pasan las cosas que uno nunca imagina que puede ocurrir. Kudos y felicidades para estos lanzadores por su gran trabajo que tuvieron en el encuentro de hoy. Luego de eso, 3 episodios entonces con el juego 0-0. En el cuarto inning, en la parte de arriba, viene Bryan Mata, domina a José Pirela con rolling por la vía 63, doble de Rougned Odor, y uno acá estaba pensando, oye, va a ser importante este 0, ojalá Bryan pueda fajarse y tomar este spot que tiene libre el Magallanes, y es el de ese brazo confiable cuando falle el picheo abridor o cuando el pitcher que está abriendo no pueda ir tan largo. Tomó el cuarto episodio con hombre en posición anotadora y menos de 2 outs. Vino Bryan Mata, se fajó con Andrés Chaparro, haciéndolo fallar con un elevadito al receptor Luis Torrens, y luego de eso Osleivis Basabe falló por la vía 43. Igual es una vía 43 mentirosa, porque acá es uno de los ejemplos gigantes de los cuales hemos estado siendo necios todo el torneo. Cuando yo tuiteé que estuvo en 0-2 el picheo de Tinoco, donde conectó el sencillo Simón Muciotti para poner el juego 1-0, esto ha de ocurrir en el inning siguiente a este, pero cuando yo lo tuiteé, varios me respondieron con sus argumentos reales, y es el de decir, mira Geoff, pero en este caso, Simón Muciotti sacó un picheo prácticamente del piso y conectó el sencillo. Es que allí no va el asunto. Allí no va el asunto, aunque ellos tienen la razón. Quien ha seguido al Magallanes todo el año sabe que el manejo de la secuencia de lanzamientos cuando el pitcher turco está en 0 bolas y 2 strikes ha sido un poquito menos que deficiente, porque tienes al menos 2 lanzamientos para divorciarte del plato y buscar la manera o de engañar al bateador o de prepararlo para luego trabajarlo con tu picheo primario. Y en este ejemplo, en la parte alta del cuarto capítulo, Bryan Mata puso en 0-2 a Basabe, ya después de haber tenido un primer momento complicado en el episodio, que fue el doble de Rougned Odor. Lo pones en 0-2 y a partir de allí hay una consecución de rectas que yo no entendía. Era foul y foul y foul de Osleivis, y no era defendiéndose, era midiendo el picheo en velocidad de Bryan Mata, y luego de esto lo cazó y le conectó tremenda línea de short bounce hacia el segunda base Castillo, quien lo hizo aplicar la doctrina Chayanne. Quiero ser torero, porque el tipo lanzó el guante y por suerte para el Magallanes pudo agarrar el rebote corto y sacar el out por la vía 43. En 0 bolas y 2 strikes. Acá entonces logra sacar el 0 el equipo de las Águilas del Zulia. Inmediatamente Magallanes tuvo la oportunidad de meterse en el marcador. En esta parte baja del cuarto estaban 0-0 las acciones. Falló Eliezer Alfonso, pelotazo de Albert Martínez, sencillo de Luis Suisbel, cosa que puso que estuviese tercera y primera para que Miguel Aparicio tuviera el primer turno grande de la noche, donde se ponchó sin tirarle. ¡Wow! Ponchado sin tirarle frente a una recta de Wilfredo Boscán, que con todo respeto no debe pasar las 88-90 millas. Luego de eso, Tucupita Marcano recibió una base por bolas luego de otro gran turno, y en lo que estaba situado el momento de la noche, Carlos Rodríguez al segundo picheo terminó fallando con un rolling a segunda y dejando 3 hombres en bases. En el quinto inning, las Águilas anotaron su única carrera del encuentro, boleto para Freddy Galvis. El turno en la lomita era para Anthony Vizcaya. Lamentablemente Anthony continúa perdiendo entereza dentro de los roles principales del bullpen del Magallanes. Muchos problemas al inicio de la temporada. Hubo la detención del Premier 12, muchos problemas en el Premier 12. Acá tuvo una primera salida excepcional, luego de eso terminó teniendo problemas y recibiendo el batazo que le da la victoria a los Leones el domingo, y hoy recibió la carrera
que rompió el score en ese quinto episodio. Ojo con esto porque no se contaba con que no iba a estar megamente confiable Vizcaya en la lomita, así que toca reestructurar una vez más los roles en lo que es el bullpen. Boleto a Freddy Galvis, sencillo de Eduardo Torrealba, se faja con José Herrera, lo poncha y ocurre algo acá que hay que aplaudírselo a Eduardo Pérez. Entiende la importancia del encuentro, huele que no está bien Anthony Vizcaya y sin dudarlo dos veces lo saca del encuentro para traer al mejor lanzador que tiene, al menos por jerarquía, en su bullpen, que es Jesús Tinoco, quien hizo batear a Ali Castillo, un rolling a la segunda, force out por la vía 64 el jugador Eduardo Torrealba, y en el salto le ganó a Ali Castillo cuando hizo el pivoteo de segunda a primera Diego Castillo. Quedaron hombres en tercera y primera, y contra Simón Muciotti vuelve a ocurrir la tesis de la cual estoy hablando hace unos minutos atrás, entre lo que fue Osleiby Basabe con esa línea fuerte que pudo manejar Castillo, y acá en 0-2 un buen picheo, pero bajo en la zona de strike, un poco más abajo, vino Muciotti y conectó el sencillo para poner el juego 1-0. Después de eso Magallanes no pudo en el quinto, vino Henderson Franco, otra gran noticia para el Magallanes, sacó sin problema el sexto y llegamos al bendito y hermoso sexto episodio en la parte de abajo frente a uno de los mejores brazos que ha tenido en la temporada las Águilas del Zulia. Hablamos de Nomar Rojas. Empezó el episodio entrando en bienvenidos a las aventuras eternas e interminables del horrible arbitraje de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque Eliezer conectó un rolling entre el short y segunda, de lo cual estuvo a punto el amigo Freddy Galvis de hacer una jugada de feria, de YouTube absoluto en 4K, yéndose a su mano izquierda, girando y en el aire soltando la inicial. Pero pasaron tres cosas. Primero, pisó la base, primeramente Eliezer Alfonso. Segundo, tuvo el pie fuera de la base el que estaba cubriendo esa posición, que era Ali Castillo. Y tercero, se le cayó la bola al primera base Ali Castillo, y el señor Pacheco en la inicial dijo: usted es out. Y luego de eso todo el mundo se enloquece. Alfonso dice: oye, pero se le cayó la pelota. El coach de la inicial: oye, se le cayó la pelota. Y el árbitro dice: bueno, sí, se le cayó, pero voy a tener una reunión porque aunque se cayó, yo necesito la confirmación de mis otros compañeros. En fin, ya ustedes saben lo que pienso de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y su paupérrimo arbitraje en muchas situaciones. Después de eso, bueno, completamente wild estuvo el amigo Nomar Rojas. Boleto para Albert Martínez, pelotazo para Luis Suizbel, 3 envases. Vino Miguel Aparicio en contra del pitcher Felipe Tejada y se ponchó tirándole, aunque en el primer picheo le hizo swing y conectó una línea encima del primera base que como por 6 centímetros no terminó en un doble barre base. Luego de eso otro rolling fuerte por la inicial, pero en el tercer lanzamiento sí se vio mega desdibujado Miguel Aparicio, ponchándose en otro turno gigante en el juego, y en el que me atreveré a anticiparme le va a costar el turno en la alineación el día de mañana. Por suerte, después de Aparicio estaba la versión superestrella de Tucupita Marcano, quien midió el picheo lento de Felipe Tejada y lo conectó de sencillo al jardín derecho, permitiendo que anotase José Gómez, quien había entrado a correr como corredor emergente por parte del Magallanes, sacando a Eliezer Alfonso. Muy bien Borrego, dejando en tercera base en paz a Albert Martínez, porque después Carlos Rodríguez se bajó con un sencillo al jardín izquierdo que permitió la anotación tanto de Albert Martínez como de Luis Suizbel, e inmediatamente después Diego Castillo conectó un sencillo al jardín central para que anotase Tucupita Marcano. Luego de esto hubo boleto para Luis Torrens, se llenaron las bases de vuelta con solamente un out, ya se había hecho el rally de 4, vino Renato Núñez, quien falló con un rolling a la tercera, saliendo o siendo retirado en el plato Carlos Rodríguez por la vía 52, y en una de estas decisiones, diría el gran
el cantante panameño, por supuesto, Rubén Blades, le decimos nosotros, allá en Panamá le dicen Rubén Blades. Decisiones, Eduardo Pérez, I have no idea why, no tengo ningún tipo de idea por qué. Viene y con 3 envases, con el juego 4-1, con la oportunidad de producir un poco más. Bueno, él viene y pone en el home a batear a Manuel Boscán, quien no había tenido un turno, como lo dije al inicio, el 19 de octubre, había bateado 110. Lo habían sacado del roster por mal rendimiento, teniendo a José Gómez para poder batear, quien entró a correr por Eliezer Alfonso, teniendo a Jacob Rainsmith y teniendo a Diego Rincones, que batea 400. El manager del Magallanes decidió entonces darle el turno a lo que viene siendo Manuel Boscán, quien naturalmente, por tener tanto tiempo sin jugar, falló con rollingcito al shortstop, al menos avanzó hasta 3 bolas y 2 strikes. Luego en el séptimo entró Wilkin Rodríguez, al cual voy a referirme como la sensación del equipo, y es que el béisbol tiene unas cosas tremendas que significan a veces atraer la mayor cantidad de luz, de alabanzas, de reconocimientos a los bateadores, a aquellos que tienen la capacidad de impulsar las carreras y ser vitales para los triunfos. Pero tengo que reconocer y tengo que levantar mis palmas para lo que está haciendo la temporada de Wilkin Rodríguez. Es una cosa increíble. Wilkin entró sin un rol fijo dentro del bullpen del Magallanes. Parecía que iba a ser el séptimo o quizá en el mejor de los escenarios el octavo, pero por la complicación que ha tenido en este año Anthony Vizcaya, no dudó Eduardo Pérez en darle la bola, y lo que ha demostrado ha sido estar por encima de esta liga. Una recta que no deja de coquetear con las 101 millas, con una línea de trabajo en el cual no recibe un sencillo, o más que un sencillo, una carrera limpia desde el 6 de noviembre. Ya se va a cumplir un mes, y donde desde el 6 de noviembre hasta la fecha apenas ha recibido 2 inatrapables, 7 salvados en ese espacio y 21 ponches en 16 innings trabajados. Espectacular lo que está haciendo la función de Wilkin Rodríguez, quien hemos estado viendo en los últimos años cómo ha estado transformándose, recuperando la mecánica cada vez, teniendo menos problemas de ubicación tanto en su picheo primario como secundario. Ya no se le complican con turnos muy largos en los conteos porque está controlado, y si tú en esta liga eres controlado, tienes una curva de 12-6 que baila al ritmo de la Macarena y le sumas una recta a 101 millas, pues lo que saldrá del horno es el gran trabajo que está haciendo hasta ahora Wilkin Rodríguez. Y aunque las luces se vayan con Renato, aunque las luces se vayan en otros momentos con Junior Guerra y el bateo en juegos como este, no me cansaré de exaltar y alabar lo que está haciendo el trabajo de Wilkin Rodríguez como cerrador del equipo. Así que con su séptimo salvado en el séptimo episodio de manera perfecta, 2 ponches y un flycito, el Magallanes completó entonces la barrida frente a las Águilas del Zulia, 10-4 en el juego número 1, 4-1 en el juego número 2, completando algo que no es muy común en el béisbol profesional, que es las barridas en doble tandas a 7 encuentros, 7 innings, por encuentro. Repasando los resultados del día de hoy, redundamos: victoria del Magallanes 10-4 y 4-1. Cardenales de Lara vencieron 7-6 a unos Bravos que siguen caída libre, y mira que hemos estado acostumbrados a esto en los últimos años, pero en enero, no en el mes de noviembre, inicios de diciembre. 7-6 entonces ganó Lara. La Guaira apaleó 10-1 a los Tiburones, y los Tigres cayeron en Puerto La Cruz 7 carreras por 9 o 9 carreras por 7 a favor de Caribes. Con las 2 victorias del Magallanes, con la derrota de los Leones y la derrota de los Tigres, hay movimiento salvaje dentro de la tabla de posiciones. ¿Quién lo diría? Mire usted, Cardenales con 23 y 17 en el primer lugar, 5 victorias consecutivas.
En el segundo, los Navegantes del Magallanes con 22 y 19 a un juego y medio. Margarita, quien llegó a estar en algún momento 5 juegos por arriba de los Navegantes del Magallanes, está empatado en el segundo con 22 y 19 y 6 derrotas consecutivas. Las Águilas, que vieron caer su envión, cayeron por cuarta vez corrida y en esta ocasión quedan con 21 y 20 a 2 juegos y medio del primer lugar. La Guaira con 21 y 22 a 3 juegos y medio del primer lugar. Luego de eso entran los Leones con 19 y 20 a 3 y medio. Aragua cae al penúltimo puesto con 18 y 21 a 4 y medio. Y cierra la tabla de clasificaciones los Caribes de Anzoátegui con 17 y 25. Magallanes empieza de manera perfecta la semana y esto lo que hace es, a partir de ahora, manejar con cuidado y buscar la mayor cantidad de encuentros en la semana para solidificarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Como siempre, voy un poquito más largo el programa, mire usted, grabando el programa acá a las 12 de la madrugada, por amor a todos ustedes y al béisbol venezolano, después de haber empezado a trabajar por allá a las 8 de la mañana en mis otros trabajos. Pero bueno, agradezco a Dios quien me da la vida, la fuerza y la energía para estar un día más acá en Zona Turca, la casa del Magallanero. Envío un beso enorme a la eternidad donde está mi preciosa madre, quien fue la semilla de este hermoso proyecto, y a los amigos de BDM Radio en la ciudad de Miami, dirigidos y manejados por nuestro compañero Frank Carreño. La invitación para el día de mañana, después del Magallanes La Guaira, estaremos acá mismo analizando lo que es el día a día del equipo con más fanaticada y más importante de la LBBP, los Navegantes del Magallanes. Y ustedes bien saben que la vida es preciosa y está llena de cosas hermosas cuando gana el Magallanes. Feliz noche, bye bye.